Ella llevaba una charola de medicamentos frente al consultorio del director del asilo cuando escuchó la voz de su esposo. Ella es solo una cuidadora, fácil de engañar. Lo que escuchó después casi la hizo tirar la charola. Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Irina caminaba por el largo pasillo del asilo Hogar Sereno, cargando una charola de plástico con la porción matutina de medicamentos. 3 vasitos blancos, cada uno con una pastilla, etiquetados con su propia letra, número de habitación, nombre, horario de administración. A lo largo de los años de trabajo, había convertido ese ritual en algo automático, pero jamás se permitió confundir una sola pastilla. El pasillo olía a linóleo recién lavado y levemente al atole del comedor, que ya estaba siendo repartido por las habitaciones. Detrás de la puerta del 203 se escuchaba el sonido del televisor. Doña Antonia veía el programa matutino sobre salud y después pasaba el día entero contándole a todos qué alimentos causaban cáncer. Del 205 emanaba olor a valeriana. Y al final del pasillo, después de la curva, en la habitación de la esquina con ventana hacia un viejo árbol de mango, esperaba doña Rosa. El asilo Hogar Sereno alguna vez fue considerado un lugar decente. Un edificio de 2 plantas de un antiguo sanatorio, rodeado por rejas de metal, con jardín, bancas y macizos de flores que en verano se plantaban con margaritas. En el sitio web aún había fotos con cortinas blancas y enfermeras sonrientes, aunque las cortinas se habían amarillado hacía mucho tiempo y las enfermeras cambiaban cada 3 meses. Sueldo bajo, carga pesada, jefatura tacaña. Solo se quedaban las que no tenían a dónde ir, o las que, como Irina, se habían encariñado con sus pacientes y ya no podían abandonarlas. Irina llevaba trabajando ahí 9 años. Llegó a los 32, después de que una pequeña clínica privada donde era auxiliar de enfermería cerrara sus puertas. Buscaba algo temporal mientras no aparecía una plaza mejor, pero lo temporal fue extendiéndose, tomando forma de hábitos, rostros, historias. Cada día comenzaba igual. Despertaba a las 5:30, camión por medio lado de la ciudad, cambio de ropa en el vestidor, ronda por las habitaciones, medicamentos, presión, desayuno, inyecciones, curaciones, conversaciones, luego la comida, hora de descanso, medicamentos de nuevo, cena, ronda nocturna. Y así en círculo, sin días libres cada semana, porque la suplente, Larisa, se enfermaba constantemente y la dirección no tenía prisa en encontrar un reemplazo. El trabajo era pesado, no tanto físicamente como emocionalmente. Los adultos mayores del asilo no eran solo pacientes, eran personas a quienes los hijos habían traído ahí prometiendo visitar cada semana y después desaparecían por meses. Eran exingenieros, maestras, médicos, que un día atendieron, enseñaron, construyeron y ahora se sentaban junto a las ventanas esperando que alguien entrara. Muchos estaban resentidos, cerrados, desconfiados. Algunos lloraban de noche, e Irina lo escuchaba a través de las paredes delgadas cuando hacía guardia nocturna. Había aprendido a no consolar con palabras vacías, sino simplemente estar cerca, traer agua, acomodar la almohada, sentarse en silencio hasta que la persona se calmara. Eso no quedaba registrado en ningún informe, y no era remunerado de ningún modo. Pero era exactamente por eso que quienes vivían ahí la valoraban. De todas, Irina se encariñó más con doña Rosa. Ella había llegado al asilo 6 años atrás, tras una fractura de cadera. Casi no le quedaban familiares, sobrinos lejanos en el interior, que llamaban cada 6 meses y cada vez prometían venir, pero nunca llegaban. Doña Rosa caminaba con bastón, despacio, pero se negaba tercamente a la silla de ruedas. Bajita, menudita, con cabello blanco y corto, y una mirada que hacía a las auxiliares más nuevas evitar quedarse cerca un minuto de más.
No le gustaba que la trataran como niña, no toleraba la lástima y tenía el hábito de decir todo directamente, sin rodeos. A las cuidadoras nuevas generalmente les organizaba una especie de prueba, hacía preguntas incómodas, rechazaba ayuda, refunfuñaba de todo. La mayoría después intentaba no aparecer más de lo necesario. Con Irina fue distinto. En el primer mes, doña Rosa se negó a tomar las pastillas nocturnas y declaró que le causaban mareo. La cuidadora anterior se encogió de hombros y se fue. Irina no. Se sentó a su lado, tomó el instructivo del medicamento, lo leyó en voz alta y preguntó después de cuál pastilla exactamente comenzaba el mareo. Resultó que el problema no era el medicamento, sino que doña Rosa lo tomaba con el estómago vacío, porque la cena en el asilo se servía demasiado temprano y a las 9 de la noche ya tenía hambre. Irina empezó a traerle de noche un pequeño sándwich con mantequilla y medio plátano, y el problema desapareció. A partir de esa noche, doña Rosa comenzó a dejar que Irina se acercara más. En 6 años, entre ellas se formó algo difícil de describir con una sola palabra. No amistad. La diferencia de edad era demasiado grande. No parentesco. No eran familia ni se conocían antes del asilo. Algo más cercano a un reconocimiento mutuo. Doña Rosa veía que Irina no solo traía pastillas, sino que entendía por qué estaba ahí. E Irina veía que detrás del refunfuño y las palabras con espinas se escondía una mujer que había sido fuerte toda la vida y que ahora temía más que nada convertirse en una carga. Irina conocía todos sus hábitos: té solo negro, cargado, con media cucharadita de azúcar y un trozo de limón, que debía colocarse no en la taza, sino en el platito, para que doña Rosa decidiera sola cuándo agregarlo. De noche, poner la almohada un poco más alta, porque doña Rosa tenía los pies hinchados y dormía mejor semirreclinada. Por las mañanas, no entrar con saludos animados, sino dejar el medicamento en silencio sobre la mesita y esperar hasta que ella misma hablara. Los jueves, contar lo que había pasado en la telenovela de la tarde, porque doña Rosa fingía que no la veía, pero siempre escuchaba el resumen con interés. Esos pequeños detalles no estaban registrados en ningún expediente médico, pero eran exactamente los que hacían soportable la vida de doña Rosa en el asilo. Para Irina, doña Rosa había dejado de ser solo una paciente hacía mucho tiempo. Cuando a Irina le dolía la cabeza, doña Rosa la mandaba sentarse, sacaba de sus reservas pastillas de menta y decía que era una tontería hacerse la valiente con la cara pálida. Cuando Irina llegaba después de una pelea con su esposo e intentaba sonreír, doña Rosa la miraba por encima de los lentes en un silencio tan expresivo que Irina sola comenzaba a contar lo que había pasado. Doña Rosa nunca la compadecía en voz alta, no suspiraba ni se quejaba. Pero después de esas conversaciones, Irina por alguna razón se sentía más ligera, como si alguien le hubiera quitado de los hombros una carga que ni siquiera había notado. En casa todo era diferente. El esposo de Irina, Roberto, no solo no valoraba su trabajo, se avergonzaba de él. Cuando los conocidos preguntaban a qué se dedicaba su esposa, él respondía vagamente: en el área de la salud. Si insistían, fruncía el ceño y cambiaba de tema. Frente a Irina podía decirlo directamente: llevas pastillas ajenas y escuchas quejas de viejos. Eso no es una carrera, es servidumbre. Roberto trabajaba en el área legal de una constructora. Su puesto no era de los más altos. En la práctica elaboraba documentos, preparaba contratos y coordinaba papeles con subcontratistas, pero hablaba de sí mismo como si dirigiera un departamento entero. Le gustaban los trajes caros, los compraba a plazos y los planchaba solo por las mañanas, alineando cuidadosamente el dobladillo de los pantalones. Boleaba los zapatos hasta que brillaban. Usaba reloj grande, de pulsera ancha, no de oro, pero que de lejos lo parecía. Que era importante para él causar impresión, y la causaba en todos, excepto en quienes lo conocían de cerca. Con Irina se conoció 11 años atrás, en el cumpleaños de una amiga en común. Roberto era diferente en esa época, o lo parecía,
Hablaba bien, miraba con atención, sabía escuchar. Irina, que tras el divorcio de sus padres y algunos años de soledad se había desacostumbrado a la atención masculina, sintió que por fin tenía a su lado a alguien que la veía. Se casaron año y medio después. Al principio vivieron bien, tranquilamente, sin grandes peleas, pero poco a poco Roberto empezó a cambiar. O más bien, empezó a revelarse el Roberto que siempre había estado ahí adentro, pero sabía esconderse. Comenzó a comentar todo lo que Irina hacía, no con rudeza, sino como al pasar entre líneas. ¿De verdad crees que esa blusa te queda bien? ¿No te parece que para esa conversación no tienes argumentos suficientes? Pero entiende que en esto yo sé más que tú. Cada frase por separado parecía una tontería, pero a lo largo de los años de esas tonterías creció un muro detrás del cual Irina dejó de confiar en su propio criterio. Una vez, hace unos 4 años, llegó a casa con los ojos brillantes. Había pensado todo el día en una idea y finalmente decidió contársela a Roberto. Quería abrir un pequeño servicio de cuidado para adultos mayores solitarios. No un asilo ni un hospital, algo casero, íntimo, con pocas habitaciones, una cocina pequeña y un jardín. Un lugar donde los viejitos no tuvieran miedo. Entendía que no sería rápido, que necesitaría dinero, documentos, permisos, pero quería al menos empezar a averiguar qué se requería, hablar con alguien que entendiera del tema. Roberto escuchó sin interrumpir. Luego depositó cuidadosamente el tenedor en el plato, se limpió los labios con la servilleta y dijo: «Irina, no hagas reír a la gente. Con tu formación y tu personalidad, lo máximo es ser cuidadora y no meterte donde se necesitan cerebro y contactos. Ni un plan de negocios podrías escribir, mucho menos negociar con alguien serio». Lo dijo con calma, sin enojo, casi con cariño, como se le habla a una niña que quiere ser astronauta. Y ese tono era peor que un grito, porque contra un grito uno puede indignarse, pero contra una condescendencia cariñosa no hay forma de argumentar. Irina se quedó en silencio, recogió la mesa, lavó los trastes y se fue a dormir. Nunca más habló de su idea, pero el sueño no fue a ningún lado. Simplemente se enterró más hondo, como una semilla que no germinó, pero tampoco murió. El día en que todo comenzó, nada indicaba cambios. Una mañana común, una ronda común. Irina recogió los vasitos preparados en la sala de procedimientos, revisó las etiquetas, los puso en la charola. Pasó por el comedor, donde 2 auxiliares en voz baja discutían que el sueldo se retrasaría de nuevo. Dobló hacia el pasillo de la izquierda, que llevaba al consultorio del director clínico, y luego a las habitaciones de la esquina. Cerca del consultorio siempre pasaba deprisa. El director Marcos Andrade era una persona de quien Irina procuraba mantenerse alejada. Chaparro, gordo, con voz suave y el hábito de mirar ligeramente al lado del interlocutor. Nunca levantaba la voz, nunca era grosero, pero su amabilidad causaba incomodidad por alguna razón, como la de un médico que sonríe antes de comunicar un diagnóstico malo. Entre el personal circulaban conversaciones discretas de que el hogar sereno no era tan sencillo como parecía, que circulaba dinero considerable, que la fundación vinculada al asilo no existía por filantropía. Pero las conversaciones seguían siendo conversaciones. Nadie sabía nada con certeza. Y había pocos dispuestos a enemistarse con la dirección. En ese momento, la puerta del consultorio estaba entreabierta, no de par en par, apenas un palmo. Irina habría seguido adelante, de no ser por la voz de su esposo. Se detuvo tan abruptamente que el agua en el vasito se movió y la pastilla casi cayó en la charola. Roberto no trabajaba en el asilo. Él no tenía nada que hacer ahí. Irina prestó atención, aún sin entender por qué. Por instinto, como se presta atención a una conversación de la que resuena una voz conocida. «Ella es solo una cuidadora. Fácil de convencer», dijo Roberto. Irina sintió los dedos cerrarse en los bordes de la charola. El primer pensamiento fue extraño. «¿Está hablando de mí?» El segundo no, puede ser de cualquier persona.
El tercero no llegó a formarse, porque Roberto continuó, y en la siguiente frase sonó el nombre de doña Rosa. Irina dejó de respirar. Se quedó parada en el pasillo, con el hombro recargado en la pared, la charola en las manos, escuchando a su esposo explicarle el plan al director. La voz de Roberto era profesional, segura, esa con la que generalmente hablaba por teléfono con colegas cuando quería demostrar que controlaba la situación. Doña Rosa solo confía en Irina, decía él. Por lo tanto, Irina es la clave. Había que darle una carpeta con documentos, explicarle que era solo un consentimiento estándar para cuidado ampliado, mejores condiciones, traslado a habitación individual. Doña Rosa firmaría sin mirar porque confía en Irina. Marcos Andrade hacía preguntas en voz baja y Roberto respondía con calma, casi con alegría. El contrato ya estaba listo. Encima iba el consentimiento real para servicios médicos. Ni siquiera necesitaba firma. Era para disimular. Debajo estaba el documento por el cual la casa de doña Rosa pasaría a la fundación vinculada al asilo, la misma fundación ligada a la constructora de Roberto. La casa de doña Rosa quedaba casi en el centro de la capital, una antigua casa de mampostería con jardín y terreno amplio, un terreno donde los constructores desde hacía tiempo querían levantar un nuevo complejo residencial. Doña Rosa se negaba a vender, decía que esa casa era la memoria de su esposo, de sus padres, de toda su vida. Después de su muerte, quería dejarla como un pequeño asilo para mujeres mayores y solitarias sin a dónde ir. Pero Roberto y el director habían encontrado la manera de esquivar su voluntad. Las manos de Irina se pusieron frías. La charola entre los dedos se volvió extraña, pesada, como si no fuera plástico, sino piedra. Quería empujar la puerta, entrar, gritar, decirle a Roberto en la cara que era un miserable, que doña Rosa no era un papel con firma, sino una persona de verdad. Quería golpearlo, voltear la mesa, romper esa voz suave y satisfecha del director, pero no se movió. Se quedó parada, escuchando, con un solo pensamiento martillando en la cabeza. Creen que no voy a entender. Creen que simplemente voy a traer y entregar, como traigo el medicamento, porque soy solo una cuidadora. Roberto, del otro lado de la puerta, se rió de algo que dijo Marcos Andrade, quedito, con aire profesional, como se ríe de un buen chiste en una reunión. Irina se despegó de la pared, enderezó la charola y siguió por el pasillo. Sus pasos eran regulares, la espalda recta. Ninguna de las auxiliares que pasaban por ahí habría notado nada inusual. Una cuidadora común cargando medicamentos comunes. Irina llegó a la habitación de doña Rosa, empujó la puerta y entró. La habitación olía a pastillas de menta y levemente a libros viejos, que doña Rosa guardaba en el alféizar de la ventana. En la mesita de noche había una taza con té frío. Al lado los lentes en un estuche gastado. Doña Rosa estaba sentada en el sillón junto a la ventana, el bastón recargado en el descansabrazos. En el regazo, un periódico que no estaba leyendo, solo sosteniendo. Irina dejó la charola en la mesita. Las manos le temblaban y las escondió detrás de la espalda para que doña Rosa no lo notara. Pero doña Rosa notó otra cosa. Levantó la cabeza, miró a Irina por encima de los lentes y se quedó unos segundos en silencio. Luego dijo en voz baja, sin entonación de pregunta, «Tienes una cara como si no me hubieras traído el medicamento, sino una sentencia». Irina quiso sonreír y decir que todo estaba bien. Quiso bromear, cambiar de tema, pero no pudo. Se sentó en la orilla de la cama frente a doña Rosa, entrelazó los dedos y comenzó a contar. Hablaba de manera atropellada, confusa, saltando de un asunto a otro, y ella misma se enojaba consigo por no poder ordenar las palabras. La voz de Roberto detrás de la puerta entreabierta, la palabra cuidadora, el nombre de doña Rosa, los documentos, la fundación, la casa, la constructora. Todo eso salía de ella como de una caja volteada, mezclado, en desorden. Irina esperaba que doña Rosa palideciera, se llevara la mano al corazón, pidiera ayuda.
Esperaba lágrimas, confusión, miedo. Pero nada de eso ocurrió. Doña Rosa escuchaba en silencio. El periódico se deslizó de las rodillas al suelo, pero ella ni siquiera volteó a verlo. Cuando Irina se cayó, Doña Rosa lentamente alcanzó el bastón, apretó el mango hasta que los nudillos se pusieron blancos y sonrió. De un modo amargo, no exactamente triste, sino peculiar, como sonríen las personas cuando se confirma lo que sospechaban desde hace tiempo, pero no querían creer. Entonces finalmente llegaron, dijo en voz baja. Luego se quedó callada y agregó: pensé que tenían paciencia para esperar a que me muriera sola, pero veo que tienen prisa. Irina quedó desconcertada. Esperaba cualquier cosa, menos esa calma. Doña Rosa, usted no entendió, dijo rápidamente. Quieren usarme a mí para empujarle papeles. Mi esposo y el director ya lo tienen todo planeado. Eso lo entendí perfectamente, la interrumpió Doña Rosa. Siéntese bien y no se agite. Deme un minuto para pensar. Irina se quedó en silencio. La habitación estaba quieta. Solo el árbol de mango susurraba afuera, y desde algún lugar lejano en el pasillo chirriaba el carrito de la comida. Doña Rosa miraba por la ventana, e Irina de repente notó cómo había cambiado su rostro. Un minuto atrás era una mujer mayor en el sillón, cansada, levemente encorvada. Ahora parecía que alguien había encendido una luz por dentro. La mirada se volvió aguda, concentrada, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones. «Irinita», comenzó Doña Rosa, y la voz era otra, no la de costumbre con la que refunfuñaba con las auxiliares o pedía cambiar el canal. «Voy a contarte algo. Ya debería habértelo contado hace mucho, pero lo fui aplazando. No quería involucrarte». Se quedó callada, reuniendo sus pensamientos. Luego habló de manera pareja, precisa, sin palabras innecesarias. Rosa Vittoria Machado, antes de jubilarse, había trabajado 40 años como notaria. Comenzó muy joven en una notaría de barrio, donde había una máquina de escribir y un tintero sobre la mesa, y la fila de clientes se extendía hasta la escalera. Después vinieron la escuela notarial, la práctica privada, los complejos casos de herencia, contratos, poderes notariales, testamentos. Había visto tantas historias humanas detrás de esa mesa que darían para 10 novelas. Vio hijos dividirse los departamentos de padres recién fallecidos antes de que terminara el velorio. Vio esposos transferir bienes a amantes a espaldas de sus esposas. Vio firmas falsificadas, testamentos sustituidos, presión sobre adultos mayores. Conocía de memoria cómo funcionaban esos esquemas, porque había pasado la vida en la primera línea, donde la ley se encuentra con la codicia humana. Irina escuchaba con la sensación de estar viendo por primera vez a alguien que creía conocer. La Doña Rosa, que llevaba 6 años sentada en ese sillón, refunfuñando sobre el atole, peleando por el control remoto del televisor y pidiendo té más cargado. Esa misma Doña Rosa resultaba ser una persona completamente diferente a lo que parecía. Sospechaba de Marcos Andrade desde hace mucho tiempo, continuó Doña Rosa. ¿Recuerdas a Doña Claudia del cuarto 108? Una mujer tranquila, nunca peleaba con nadie, siempre andaba haciendo sus carpetitas de gancho. Tenía un departamento de 2 cuartos en la avenida. Los hijos no visitaban, los nietos ni llamaban. 6 meses después de que llegó aquí, el departamento de repente apareció registrado a nombre de alguna fundación. A Doña Claudia la trasladaron al bloque de atrás a una habitación colectiva y 3 meses después murió. En silencio, sin aspavientos. Todo el mundo pensó que era la edad. Doña Rosa hizo una pausa. Y antes de Doña Claudia estuvo don Sebastián del cuarto 210, exmaestro. Vivía solo, sin parientes. Una casa en el interior, con terreno, también fue a dar a la fundación. Después de eso dejaron de llevarlo a pasear, lo pusieron en alimentación colectiva, le cortaron los medicamentos. Aguantó 1 año y medio. Yo todavía me movía mejor en esa época. Pasaba a verlo, le llevaba fruta del comedor. Él mismo me contaba que había firmado unos papeles, pero no recordaba cuáles.
Decía que el médico le había explicado que era para su bien. Intenté preguntarle más detalles, pero ya se confundía, se repetía, y luego se fue. Doña Rosa se volvió hacia Irina y la miró a los ojos. Yo sabía que tarde o temprano llegarían hasta mí. Mi casa es demasiado tentadora. Solo no sabía por quién vendrían. Ahora lo sé. Por su esposo y por usted. Irina sintió que todo se le contraía por dentro. No de miedo, de vergüenza. Roberto, su esposo, el hombre con quien dormía en la misma cama, pretendía usar su confianza como llave. Y no para algo pequeño. Para robarle a una mujer mayor lo único que le quedaba. «Doña Rosa», dijo Irina en voz baja, «no voy a hacer esto. Me niego. Le voy a decir a Roberto que no lo haré». «No», la interrumpió doña Rosa, «no te vas a negar. Vas a hacer exactamente lo que ellos piden». Irina la miró fijo, sin entender. «Piensa». Doña Rosa se inclinó hacia adelante y golpeó el bastón en el suelo, como hacía siempre cuando quería que la escucharan con atención. «Si te niegas ahora, ellos van a encontrar otro camino. Van a meter los papeles por medio de otra persona, van a falsificar mi firma o simplemente esperarán unos meses y lo intentarán de nuevo. Y no tendremos nada más que tus palabras. Estabas detrás de la puerta y escuchaste. Eso no es prueba. Dirán que entendiste mal, que tienes motivos personales, que eres solo una esposa celosa». Irina se quedó en silencio. Doña Rosa tenía razón, y esa razón hacía todo aún más pesado. «Pero si aceptas y me traes esos documentos, tendremos en las manos lo que nunca tuve en 6 años. Un papel, el propio papel de ellos, con sus firmas, con sus condiciones. No es una sospecha, no es una suposición. Es prueba material de lo que le hacen a la gente en este lugar». Doña Rosa se cayó y se recostó en el sillón. El rostro estaba cansado, pero los ojos brillaban. Irina estaba sentada en la orilla de la cama y sentía que adentro le peleaban 2 voces. Una decía, «Huye. Contra ti están el esposo, el director, la constructora, personas con dinero y contactos. Eres cuidadora. No tienes con qué pelear, no tienes nada que oponerles». La segunda voz se quedaba callada, pero dentro de ella vivía ese sueño, la pequeña casa para adultos mayores solitarios, un lugar donde no habría miedo. Y esa casa no era una abstracción. Quedaba en el centro de la capital, vieja, de mampostería, con jardín y árboles de mango. Y querían quitársela a una mujer que llevaba 6 años siendo para Irina más cercana que su propia familia. «Tengo miedo», dijo Irina, con honestidad. «Es correcto tener miedo», respondió doña Rosa. «Solo un tonto no tiene miedo cuando está frente a personas que tienen dinero y cargos. Pero tú no eres tonta, Irinita. Lo que pasa es que llevan mucho tiempo convenciéndote de que no eres nadie». Irina levantó la cabeza. Esas palabras la atravesaron como una corriente eléctrica, dichas sin dramatismo, con la voz tranquila de una mujer mayor en un sillón, pero dieron en el blanco donde no habían dado ni los intentos de las amigas por animarla, ni sus propios pensamientos nocturnos. «Llevan mucho tiempo convenciéndote de que no eres nadie». Era eso. Era exactamente eso lo que Roberto había hecho durante todos esos años. No gritaba, no golpeaba, no encerraba, solo metódica, día tras día, gentilmente le explicaba que no era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente instruida, no era lo suficientemente importante para tener opinión propia, sueño propio, voz propia. Y ella había creído, cargaba esa convicción como se carga una vieja cicatriz. Se había acostumbrado y había dejado de notarla. «Está bien», dijo Irina, «haré lo que usted diga». Doña Rosa asintió y alcanzó la taza de té frío. Dio un sorbo, hizo una mueca por el frío. Irina automáticamente se levantó, tomó la taza y caminó hacia el hervidor eléctrico que estaba en el estante junto a la puerta. Movimientos familiares que calmaban. Agua, botón, espera, cucharita de azúcar, rodaja de limón en el platito. «Y una cosa más», dijo doña Rosa mientras Irina preparaba el té.
No te traiciones en casa de ningún modo, ni con la mirada, ni con una palabra. Roberto no debe sospechar nada. Para él debes seguir siendo quien él cree que eres. Una cuidadora fácil de convencer, dijo Irina, y en su voz sonó por primera vez algo nuevo. No dolor, no enojo. Algo firme, tranquilo, parecido a una decisión. Por la noche Irina llegó a casa. En el pasillo del edificio olía a cena de alguien. En el descanso del tercer piso había una carriola que los vecinos no se decidían a guardar. Irina abrió la puerta y de inmediato sintió que algo era distinto. En el pasillo había luz encendida, de la cocina venía olor a café, y en el perchero estaba el saco de Roberto. Normalmente él llegaba más tarde que ella. Se quitó los zapatos, colgó el abrigo y fue a la cocina. Roberto estaba sentado a la mesa. Frente a él había una taza de café y una caja blanca de pastelería. Un pastel, el favorito de Irina. Lo había comprado en una pastelería cerca de casa, a la que ella a veces entraba después del turno, pero nunca compraba porque Roberto pensaba que gastar en dulces era una tontería. «Decidí darte una sorpresa», dijo él y sonrió. Una sonrisa suave, cálida, casi genuina. Casi. Irina conocía esa sonrisa. Aparecía cuando Roberto necesitaba algo. Hacía mucho tiempo, en los primeros años, Irina la tomaba por amor, luego por costumbre. Ahora la veía completa, y eso al mismo tiempo dolía y daba una extraña ligereza, como suele ocurrir cuando uno deja de hacerse ilusiones. «Gracias», dijo Irina, se sentó frente a él y alcanzó la caja. «Qué bonito. Hace tiempo que no comíamos uno así. ¿Ves?» Roberto abrió los brazos. «Y tú dices que no sé dar sorpresas». Ella no había dicho eso, pero no lo discutió. Cortó el pastel, le sirvió un pedazo a él y uno a ella. El hervidor silbó. Irina se levantó, preparó el té, sacó las tazas. La de él con el asa rota que se negaba a cambiar, y la suya, blanca con girasoles azules. Movimientos comunes, noche común. Pero por dentro todo vibraba como una cuerda tensa. Roberto comía el pastel, contaba algo sobre un compañero que había derramado café en el teclado, se reía de su propio chiste. Irina asentía, sonreía en los momentos correctos, servía el té. Luego él se calló, apartó el plato y habló con otro tono. Serio, solícito, ese que ella un día tomó por cuidado. «Oye, Irina», comenzó girando la cuchara entre los dedos, «me enteré de algo en el trabajo. El asilo donde trabajas tiene un programa de mejora de condiciones para los huéspedes, algo como un paquete individual, habitación privada, alimentación ampliada, procedimientos extras. Sé que te preocupas por tu doña Rosa. Entonces para ella también se puede hacer, solo que ella es terca, ya sabes, no confía en nadie, pero en ti sí confía». Lo decía tranquilamente, mirándola a los ojos, e Irina veía claramente cómo elegía cada palabra con cuidado. No documentos, programa. No firma, hacer el registro. No fundación, mejora de condiciones. Cada frase estaba envuelta en cuidado, como una pastilla encubierta de azúcar. Solo va a necesitar que le lleves los papeles y le expliques de qué se trata. Nada complicado. Tú sabes cómo hablar con ella. Solo dile que es para su bien. Irina bajó los ojos hacia la taza. El té estaba caliente. El vapor subía, y ella se quedó mirando ese vapor para no mirar a Roberto. Necesitaba ganar unos segundos para que la voz no le temblara. «No sé», dijo en voz baja. «Ella es muy terca. Si sospecha algo, yo seré la que cargue con la culpa. Hasta puede dejar de dejarme entrar». Roberto sacudió la cabeza, y en sus ojos apareció una leve irritación, rápida, por una fracción de segundo, pero Irina la captó, como siempre la captaba. «Irina». Se inclinó hacia adelante y cubrió su mano con la suya. La palma estaba seca y cálida. «Esto también es una oportunidad para ti, de hecho. La dirección del asilo prometió una gratificación para quien ayude con el registro. Dinero de verdad, no las migajas que te dan por turno. Piénsalo bien.
¿Cuánto tiempo más vas a andar justa de dinero? Eres una mujer inteligente. Solo hay que ser un poco más práctica a veces. Mujer inteligente. Solo eso. El elogio, la presión suave, el recordatorio del dinero que siempre faltaba. Irina conocía esa técnica de memoria. Primero elogiar, luego mostrar el problema, luego ofrecer la solución y fingir que era su elección. Antes caía en eso. Hoy escuchaba y pensaba en doña Rosa sentada en el sillón junto a la ventana, apretando el bastón, esperando. «Está bien», dijo Irina. «Lo intentaré». Roberto se recostó en la silla, y por su rostro pasó una ola de alivio que rápidamente escondió detrás de una sonrisa. «Eso es. Mañana traigo los documentos. Nada del otro mundo. 2 papeles, firma, fecha. Ni siquiera necesitas leerlos con atención. Solo llévalos y di que es procedimiento estándar. Ni siquiera necesitas leerlos con atención». Lo dijo con la misma naturalidad con que se dice «no olvides apagar la luz» o «compra pan de camino». Y dentro de ese «no necesitas» cabía todo lo que Roberto pensaba de ella. Ella era los brazos que cargaban la charola, la voz que diría las palabras correctas, el rostro en quien la viejita confiaba. Un instrumento, no una persona. Irina recogió la mesa, lavó los trastes, limpió la estufa. Roberto se fue a la sala a ver las noticias. Ella se quedó en el fregadero, miró su propio reflejo en la ventana oscura y pensó, mañana traerá la carpeta y todo va a comenzar. De noche no pudo dormir. Se quedó acostada de su lado de la cama, escuchando la respiración regular de Roberto, mirando el techo. Afuera zumbaban los coches. Los vecinos de arriba tenían un bebé que lloró y luego se quedó quieto. Por la cabeza de Irina pasaba todo lo que había dicho doña Rosa y lo que había dicho Roberto, e intentaba entender cuándo exactamente su vida se había vuelto así, cuándo había dejado de discutir, de querer, de creer que podía cambiar algo. ¿Había sido una mañana específica, una conversación específica, o fue pasando tan despacio que no se dio cuenta cuando, un día, se despertó y descubrió que de sí misma casi nada quedaba? Por la mañana, Roberto salió más temprano de lo costumbre. Irina lo escuchó pasar la plancha por la ropa en el pasillo, escuchó el clic del seguro. En la mesa de la cocina había una carpeta, azul marino de plástico, con una ventanita transparente en la portada. Dentro de la ventanita, el papel blanqueaba con el logotipo del asilo Hogar Sereno. Irina abrió la carpeta. Encima, una hoja con el título «Consentimiento para paquete ampliado de servicios médicos». Papel común, formulario estándar. Nada sospechoso. Irina dio vuelta a la página. Debajo había un segundo documento. Un poder notarial impreso en letra pequeña en 2 páginas. Y después del poder, un contrato. Lo leyó despacio, recorriendo las líneas con el dedo, y con cada línea, el frío por dentro se hacía más denso. Contrato de transferencia del derecho de disposición de inmueble a favor de la Fundación Beneficiaria, Esperanza Viva del Asilo Hogar Sereno. Dirección del inmueble, la dirección de la casa de doña Rosa. Firma del otorgante, una línea en blanco con la anotación Machado R.B. fecha, la de hoy. Irina cerró la carpeta. Las manos ya no le temblaban. Puso la carpeta en la bolsa, se puso el abrigo y salió de casa. Llegó al asilo al comenzar la mañana. Se cambió de ropa en el vestidor, recogió la charola con los medicamentos matutinos y siguió por el pasillo, como hacía todos los días. Pasó por el comedor, pasó por el consultorio del director. Puerta cerrada, silencio. Pasó por el 203, de donde ya se escuchaba el televisor de doña Antonia. Más adelante por el pasillo, después de la curva, hacia la habitación de la esquina con el árbol de mango en la ventana. Doña Rosa esperaba. Estaba sentada no en el sillón, sino en la cama, ya arreglada y peinada con el bastón en la mano, como si fuera a salir a algún lado. En la mesita había té fresco, lo que significaba que la auxiliar ya había pasado. ¿La trajiste?, preguntó doña Rosa en lugar de saludo.
Irina en silencio sacó la carpeta de la bolsa y la puso en la cama. Doña Rosa se puso los lentes, no los del estuche gastado, sino otros, de armazón oscuro y sobrio, que Irina nunca había visto. Los sacó del cajón de abajo de la mesita. Irina pensó que probablemente eran los lentes de trabajo de una vida anterior, cuando doña Rosa se sentaba a la mesa de la notaría y leía 20 documentos al día. Doña Rosa abrió la carpeta y comenzó a leer. Leía despacio, con atención, recorriendo las líneas con el dedo, exactamente como había hecho Irina una hora antes. Pero si Irina había leído con horror, doña Rosa leía con atención profesional, deteniéndose en las formulaciones, volviendo a ciertos párrafos, refunfuñando en algunos puntos. Irina se quedó sentada a su lado, esperando. Afuera, el viento movía el árbol de mango. Una catarina caminaba por el vidrio. Y había tanto silencio que se escuchaba el crujir de las páginas bajo los dedos de doña Rosa. Por fin, doña Rosa cerró la carpeta. Se quitó los lentes y los puso en la mesita. «Bien redactado», dijo. «Su esposo puede ser un sinvergüenza, pero como jurista es competente. Una persona común leería esto y no notaría nada. El consentimiento al frente es la fachada. Ni siquiera necesita firma, solo está ahí para disimular. El poder notarial, en cambio, es una pieza ingeniosa. Por él, yo estaría transfiriendo a la fundación el derecho de administrar la casa en mi nombre. Y el contrato es un formulario estándar, pero con una pequeña trampa en el 5º párrafo. ¿Ves aquí? En caso de imposibilidad de presencia personal del otorgante, todos los actos son realizados por el representante de la fundación. Eso significa que después de firmar, ni siquiera necesito presentarme en ningún lado. Ellos mismos se encargan de todo, y después ni podría impugnarlo. La firma es mía, al fin y al cabo. Irina escuchaba y sentía que el miedo que la había tomado desde el día anterior empezaba a retroceder. No porque el peligro hubiera disminuido. No. Todo seguía siendo igual de serio. Pero a su lado había una persona que entendía lo que estaba pasando no a nivel de emociones, sino a nivel de párrafos, formulaciones y vacíos legales. Doña Rosa conocía ese lenguaje como se conoce la lengua materna, con fluidez, sin diccionario. «Ahora ellos mismos nos dieron el arma», dijo doña Rosa y golpeó el dedo contra la carpeta. «Estos documentos no son solo papeles, son prueba de intención. Prepararon un contrato específico para una casa específica de una persona específica, con fecha, con los datos de la fundación, con la firma del director. Si a esto se suman, aunque sea un caso parecido, eso ya es un sistema. Y yo sé que hubo casos». Doña Rosa hizo una pausa. Luego miró a Irina. «Necesito comunicarme con una persona. Teresa Serrano. Trabajamos juntas 30 años atrás, en la notaría de barrio. Después ella se fue al Congreso Estatal. Yo fui a la práctica privada, pero nunca nos perdimos. Ya lleva mucho tiempo jubilada, pero su cabeza funciona mejor que la de muchos jóvenes. Y en ella confío como en mí misma. Encuéntrame su teléfono, está anotado en mi agenda, en la mesita debajo de las servilletas». Irina encontró una vieja agenda telefónica, gastada, con separadores alfabéticos en el costado, del tipo que se vendía en los años 90. En la letra T encontró la anotación, Teresa S., un número anotado con letra redonda y cuidadosa. «Y una cosa más, Irinita», agregó doña Rosa, «necesito que pienses. Recuerda, quizás algún familiar de exhuéspedes haya venido, llegado, preguntado algo. Quizás alguien se quejó de que el departamento de la abuela o del abuelo desapareció. Ese tipo de persona generalmente existe, solo que no sabe a quién acudir, y con el tiempo se rinde. Si encontramos, aunque sea a una, ya no será solo mi caso. Será un proceso». Irina pensó y de repente recordó. Aproximadamente año y medio atrás, había llegado al asilo una mujer de unos 50 años, de gabardina gris, con una carpeta de documentos. Preguntaba por su madre, que había vivido ahí antes y que, según decían, antes de morir, había transferido su departamento a una fundación.
La mujer estaba confundida, furiosa y al mismo tiempo impotente. La enviaron con el director y 10 minutos después salió del consultorio colorada, con lágrimas en los ojos. Irina estaba parada en el pasillo y escuchó a la mujer decir por teléfono: «Dicen que mamá firmó todo voluntariamente, pero yo sé que ella nunca habría hecho eso». Irina le contó eso a doña Rosa. Ella asintió, como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. «Encuéntrala, nombre, teléfono, lo que sea». En la recepción debe haber registros de visitas en el cuaderno de entrada. No llames la atención, solo mira y anota. Irina asintió. De repente se dio cuenta de que por primera vez en muchos años le habían dado una tarea con sentido real. No lleva las pastillas, no trapea el piso, no dile a la viejita que firme. Una tarea verdadera de la que algo dependía. Y no para Roberto, no para el director. Para doña Rosa, para doña Claudia, a quien ya no era posible ayudar, para don Sebastián, para aquella mujer de gabardina gris y para todos los que habían sido engañados entre esas paredes. Se levantó, tomó la charola con los medicamentos que había quedado en la mesita y fue hacia la puerta. «Irina», llamó doña Rosa. Ella se volvió. «Ten cuidado y no te apresures. Tenemos tiempo. Ellos creen que todo va saliendo como lo planearon. Que sigan creyendo». Irina asintió y salió al pasillo. La puerta se cerró con suavidad y el pasillo volvió a quedar vacío. Solo el olor a linóleo, la voz distante del televisor y los pasos de una cuidadora cargando medicamentos que por primera vez en mucho tiempo sabía a dónde iba. La búsqueda duró 3 días. Irina actuó con cautela como había pedido doña Rosa, sin prisa, sin preguntas innecesarias, sin llamar la atención. El primer día, después de la ronda nocturna, se quedó en la recepción con el pretexto de revisar el horario de turnos. El cuaderno de visitas estaba en el mostrador, grueso, de portada plástica, con páginas gastadas. Irina lo hojeó fingiendo buscar un registro de su propio turno, pero en realidad buscaba una fecha de aproximadamente 1 año y medio atrás. Tardó en encontrarla. El registro era breve. Pereira. Visita al huésped Pereira E.M. Cuarto 114. Fecha. Firma del guardia. Horario de entrada y salida. Pereira. Irina guardó el nombre en la memoria y cerró el cuaderno. El segundo día entró al archivo, una sala pequeña al final del primer piso, donde estaban los expedientes viejos de los huéspedes. Formalmente, solo las enfermeras y la administración tenían acceso, pero la puerta cerraba con un pasador simple y la llave se había perdido hacía mucho tiempo. Irina encontró el expediente de Pereira Eunice María. Cuarto 114. Ingresó 3 años atrás. Diagnóstico: demencia en fase inicial, enfermedades crónicas, movilidad reducida. En el campo contacto aparecía Natalia Pereira, hija, y un número de teléfono. En el campo de alta, una fecha y la anotación trasladada al bloque B, habitación colectiva. Y 4 meses después del traslado, otro registro. El último: falleció. Cuerpo entregado a los familiares. Irina copió el número de teléfono en un pedazo de papel, volvió a poner el expediente en su lugar y salió del archivo. Las manos estaban tranquilas, pero por dentro crecía un enojo pesado, sordo, no caliente, no el que empuja a gritar y golpear el puño en la mesa, sino frío, uniforme, que despeja la cabeza. De noche, cuando Roberto fue a bañarse, ella llamó. Natalia Pereira contestó después del 5.º timbrazo. La voz estaba desconfiada, cansada, como responden las personas que hace mucho dejaron de esperar buenas noticias. «Natalia Pereira, usted no me conoce», dijo Irina en voz baja, presionando el teléfono al oído y escuchando el ruido del agua en el baño. «Trabajo como cuidadora en el asilo Hogar Sereno. Quiero hablar con usted sobre su mamá». Del otro lado hubo silencio. Luego Natalia dijo con voz ronca: «Yo ya fui allá. Me dijeron que mi mamá firmó todo ella misma, que estaba en plenas facultades. No pude probar nada. El abogado dijo que no había posibilidades». «Lo sé», respondió Irina,
pero ahora están intentando hacer lo mismo con otra mujer, y tenemos documentos. Necesito su ayuda. Natalia se quedó en silencio como 20 segundos. Luego dijo, venga mañana. Vivo cerca del mercado, edificio con reja azul, segundo acceso. Tengo todos los papeles guardados. Nunca tiré nada. Al tercer día, después del turno, Irina fue a casa de Natalia. Vivía en un viejo edificio de 5 pisos, en un departamento de 2 cuartos que olía a gato y a medicina. En la mesa de la cocina, cubierta con un mantel a cuadros, Natalia extendió una carpeta con documentos. Sus manos temblaban al sacar las hojas, no de vejez, de emoción. Ahí estaba todo. Una copia del contrato por el cual el departamento de Eunice María Pereira había sido transferido a la Fundación Esperanza Viva, el poder notarial con la firma de la madre, el acta de entrega. Y 3 cartas más que Natalia había enviado al Ministerio Público, cada una con sello y la respuesta estándar. Tras verificación no se constataron irregularidades. Estuve tocando puertas durante 6 meses, decía Natalia, sentada frente a Irina, sosteniendo la taza de té con las 2 manos. Fui al Ministerio Público, a la policía, hasta logré una audiencia con un diputado. Todos decían lo mismo: hay firma, no se requiere ratificación notarial, no hay motivo para abrir investigación, y mamá ya había muerto para entonces y no había a quien preguntarle. Natalia se limpió los ojos con el dorso de la mano y agregó en voz más baja: es que yo sabía que ella nunca habría hecho eso. Me guardaba ese departamento. Toda la vida lo guardó. Decía, esto es para ti, Natalia, después de mí. Y de repente una fundación cualquiera, una filantropia. Mamá ni siquiera sabía que era fundación filantrópica. Ella contaba hasta el centavo de su pensión. Irina se llevó las copias de los documentos. Natalia las entregó sin dudar. Había esperado esa llamada por 1 año y medio sin saberlo. De noche, Irina llevó todo a doña Rosa, extendió los papeles en la cama, al lado de la carpeta de Roberto, y estuvo largo tiempo alternando la mirada de un contrato al otro. Luego se quitó los lentes y dijo, la misma fundación, la misma formulación en el 5º párrafo, el mismo notario autenticando las copias. ¿Ves este sello? No es coincidencia, es una cadena. Para entonces, Teresa Serrano ya había estado en el asilo, llegó durante el día, se presentó como pariente lejana de doña Rosa, trajo frutas en una bolsa y un frasco de mermelada casera. El guardia la registró en el cuaderno y la dejó pasar sin preguntas. Se quedó 2 horas con doña Rosa, examinó los documentos, le hizo a Irina algunas preguntas, cortas, precisas, profesionales. Luego se fue y volvió al día siguiente con un abogado joven a quien presentó como sobrino de una amiga, pero competente. El abogado examinó los papeles, fotografió cada página y dijo que para una denuncia al Ministerio Público eso era suficiente. Pero faltaba una cosa, la confirmación de que Irina había recibido los documentos específicamente para engañar a doña Rosa. Es decir, había que registrar el momento en que el director o Roberto dijeran en voz alta que los papeles no eran lo que parecían. Entonces la firma tiene que ocurrir, dijo doña Rosa. Que programen la reunión. Estaré ahí y me sentaré a la mesa. Lo que venga después ya veremos. La reunión fue programada para el viernes. Roberto le avisó a Irina con toda naturalidad durante la cena, entre un comentario sobre el tráfico en la carretera y una pregunta sobre si había yogurt en el refrigerador. Dijo que había que llevar a doña Rosa al consultorio del director. Que habría papeles, todo estaba preparado, tomaría 10 minutos. Solo quédate con ella para que no se agite. Tú sabes hacer eso. Sonreír, darle una palmadita en la mano, decirle que todo está bien. Eso lo haces mejor que nadie. Lo dijo como un elogio. Irina asintió y fue a lavar los trastes. El viernes, faltando 5 minutos para el horario acordado, Irina llevó a doña Rosa en silla de ruedas al consultorio del director. Doña Rosa insistió en la silla, aunque podía caminar sola. Dijo que era mejor aparecer como viejita débil, más convincente.
Llevaba puesto un vestido oscuro, los lentes de armazón sobrio en el bolsillo. En la mano el bastón, que en la silla de ruedas no era necesario, pero doña Rosa lo sostenía como de costumbre, con firmeza, los nudillos blancos. En el consultorio ya esperaban. El director Marcos Andrade estaba sentado detrás de su escritorio. Frente a él, la misma carpeta azul marino con la ventanita transparente. Al lado, un vaso de agua y una pluma. Roberto estaba de pie junto a la ventana, con las manos detrás de la espalda. El traje era nuevo, gris oscuro con una línea fina, ese mismo que había comprado el mes anterior y que, como sabía Irina, todavía no estaba totalmente pagado. En el rostro, una sonrisa tranquila y segura de quien cree que el negocio ya está cerrado. Irina empujó la silla hasta la mesa. Doña Rosa quedó sentada derecha, con las manos en el regazo, mirando al frente. Parecía cansada, hombros levemente caídos, movimientos lentos. Por fuera, una mujer mayor para quien cada día pesa. «Doña Rosa», comenzó Marcos Andrade con esa voz suave que siempre le daba escalofríos a Irina. «Gracias por aceptar venir. Preparamos para usted un pequeño paquete de documentos. En la práctica es una simple formalidad para el registro de mejores condiciones de estancia. Habitación individual, alimentación ampliada, procedimientos extras. Queríamos proponerle esto desde hace mucho tiempo. Usted es nuestra huésped más estimada». Hablaba con fluidez, como si recitara sin prisa con pausas en los lugares correctos. Empujó la carpeta en dirección a doña Rosa, la abrió en la primera página, donde estaba el consentimiento para servicios médicos. Roberto se apartó de la ventana y se quedó al lado de Irina. Se inclinó a su oído y susurró: «Dile que todo está bien. Ella te tiene confianza. Dile que tú lo revisaste y que está todo en orden». Irina volvió la cabeza y miró a su esposo. Por primera vez en 11 años, lo miraba sin miedo, sin el deseo habitual de desviar la vista, sin intentar adivinar lo que quería escuchar. Veía su rostro, seguro de sí mismo, bien rasurado, oliendo a perfume caro, y no sentía nada, ni dolor, ni enojo, ni lástima. Solo un vacío en el lugar donde antes había algo que ella llamaba amor. Dio un paso hacia la mesa. Marcos Andrade extendió la pluma. Doña Rosa estaba sentada inmóvil, esperando. Irina tomó la carpeta, pero no se la entregó a doña Rosa. En cambio, dio vuelta a la primera hoja, el consentimiento para servicios médicos, y abrió la segunda, donde comenzaba el poder notarial. Luego dio vuelta una vez más al contrato de transferencia de la casa y dijo en voz alta con una voz uniforme que la sorprendió a ella misma: «Doña Rosa, estos no son documentos para cuidado ampliado. Es un contrato por el cual su casa pasa a la fundación del asilo y un poder notarial por el cual todo se regularizará sin su participación». El consultorio quedó en silencio, tan silencioso que se escuchaba un coche pasando afuera y, en algún lugar del pasillo, una puerta cerrándose de golpe. Marcos Andrade saltó de detrás de su escritorio. El rostro se le manchó de rojo. La voz suave se quebró, se volvió aguda. «¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Eres cuidadora. No tienes nada que ver con los documentos. Ni siquiera sabes leerlos». Roberto palideció. Por un segundo en su rostro apareció algo parecido a la desorientación, pero rápidamente se recompuso, sonrió, se acomodó la corbata y dijo con ese tono condescendiente que Irina conocía de memoria: «Marcos, no le hagas caso. Ella no entiende nada de documentos. Es solo una cuidadora». Se puso nerviosa. «Pasa». Fue entonces cuando doña Rosa levantó la cabeza. Despacio, como si cada movimiento le costara esfuerzo, sacó del bolsillo los lentes de armazón oscuro, se los puso y se enderezó en la silla de ruedas. Los hombros se abrieron, el mentón se levantó, y frente a ellos había una persona completamente diferente. No una huésped mayor, sino alguien acostumbrado a ser escuchado. «Rosa Vittoria Machado», dijo con claridad mirando a Roberto. «Notaria, 41 años de ejercicio».
Leí sus documentos de la primera a la última línea, y el quinto párrafo del poder notarial también lo leí. Ese donde tan hábilmente escondió la transferencia de todos los derechos a la fundación. Un trabajo cuidadoso, joven. Lástima que haya elegido aplicarlo contra alguien que pasó toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Roberto abrió la boca, pero no llegó a decir nada. La puerta del consultorio se abrió y entraron 3 personas. Teresa Serrano en un gabardina oscura y sobria, el abogado con una carpeta bajo el brazo, y Natalia Pereira, quien al ver al director apretó los labios y palideció, pero no retrocedió. Teresa Serrano silenciosamente puso sobre la mesa copias de los documentos del caso de Eunice María Pereira. El abogado sacó de la carpeta fotografías de los contratos, una tabla comparativa de las formulaciones y una lista de huéspedes cuyos inmuebles habían pasado a la Fundación Esperanza Viva en los últimos 5 años. Natalia Pereira puso al lado sus 3 cartas al Ministerio Público con las negativas. Doña Rosa miró a Roberto. Él estaba recargado en el alféizar de la ventana y su rostro estaba tan gris como el aplanado de las paredes del asilo. «Usted no perdió porque los papeles estaban mal hechos», dijo doña Rosa. «Los papeles estaban bien. Usted perdió porque decidió que la persona con la charola de medicamentos no ve ni entiende nada. Ella lo vio todo desde el primer día. La investigación comenzó 4 días después. Al asilo llegaron personas del Ministerio Público, 2 hombres en ropa de civil y una mujer con una carpeta que hablaba en voz baja, pero de un modo que hasta Marcos Andrade no se atrevía a interrumpir. El director fue separado del cargo ese mismo día. Salió del consultorio con una caja de cartón donde estaban un velador, un marco con algún diploma y una taza con la inscripción «Mejor médico». El guardia lo acompañó hasta el portón y cerró el postigo. Ningún empleado salió a despedirse. La Fundación Esperanza Viva comenzó a desmantelarse con los documentos. Se descubrió que en 5 años habían pasado por ella inmuebles de 7 huéspedes solitarios, departamentos, ranchos, cocheras. Todo por el mismo esquema: consentimiento para cuidado ampliado encima, poder notarial y contrato de transferencia debajo. Las firmas se daban en el consultorio del director, frecuentemente en presencia del propio Marcos Andrade, quien cada vez decía las mismas palabras sobre simple formalidad. Después de firmar, las personas eran trasladadas al bloque de atrás, donde las habitaciones tenían 4 camas, las ventanas daban al muro y los empleados aparecían una vez al día. Roberto intentó zafarse. Primero decía que solo cumplía órdenes de la empresa, que no sabía los detalles, que le pidieron preparar un paquete estándar de documentos. Pero la correspondencia en el correo corporativo decía otra cosa. Fue Roberto quien condujo el negocio de la casa de doña Rosa de principio a fin. Fue él quien encontró la conexión con el director. Fue él quien propuso usar a Irina. Y en una de las cartas a la dirección de la constructora, escribió claramente que esperaba una comisión sobre la venta del terreno tras la demolición de la casa. Una suma que Irina ni siquiera podía imaginar. En casa. La última noche, antes de que Irina se fuera, Roberto gritó, no de modo controlado y profesional como de costumbre, sino de verdad, perdiendo la voz, golpeando el puño en la mesa, diciendo que ella había destruido su carrera, su futuro, su vida, que sin él ella no era nada, que cuidadora siempre sería cuidadora, que se arrepentiría, que volvería arrastrándose, que iría a suplicarle. Irina estaba en el pasillo con la bolsa lista. En la bolsa había pocas cosas: documentos, una muda de ropa, el cargador del celular, una fotografía vieja de su mamá y una cajita con aretes que doña Rosa le había dado en su último cumpleaños. Irina escuchaba a Roberto y esperaba a que terminara. No de miedo, porque quería escuchar hasta el final. Quería asegurarse de no haberse equivocado, de que el hombre frente a ella, con el rostro deformado, gritando que ella no era nada, era de hecho el Roberto verdadero, ese que había intentado no ver durante 11 años. Cuando él se calló, sin aliento,
Irina se puso el abrigo, tomó la bolsa y salió. La puerta cerró con suavidad, sin golpe. En el descanso estaba la misma carriola de los vecinos. Irina la rodeó y bajó las escaleras. Doña Rosa se negó a quedarse en el asilo el mismo día en que el director fue separado. Irina la ayudó a juntar sus cosas: poca ropa, lentes en 2 estuches, la agenda, una pila de periódicos y el frasco de mermelada que nunca había sido abierto. Llamaron un taxi y fueron a la casa por la que había sido toda esa lucha. La casa las recibió con silencio y olor a madera vieja. Doña Rosa no había estado ahí en casi 6 años, desde que tras la fractura la habían llevado al asilo. Irina abrió las ventanas, dejó entrar la luz. En los cuartos había muebles cubiertos con sábanas, en los alféizares una gruesa capa de polvo. En el jardín, la bugambilia había crecido demasiado y los árboles de mango estaban abandonados. Pero las paredes eran firmes, el techo estaba intacto y en la cocina aún estaban las cortinas que doña Rosa había puesto 20 años atrás, deslavadas, con florecitas pequeñas. Doña Rosa recorrió los cuartos apoyada en el bastón, tocando las paredes, deteniéndose en las ventanas. En el dormitorio, se quedó largo tiempo frente a una vieja cómoda, sobre la que bajo un vidrio había una fotografía de su esposo. Un hombre serio de camisa a cuadros y ojos amables. Luego se volvió hacia Irina y dijo: «Limpia aquí y pon el agua para el té. Estamos en casa». Acordaron que Irina se quedaría ahí mientras duraba la investigación, para ayudar a poner todo en orden y cuidar a doña Rosa. Pero pasó una semana, luego otra, y ambas se dieron cuenta de que nadie tenía intención de mudarse. Irina ocupó un pequeño cuarto en el segundo piso, el antiguo cuarto de huéspedes, con ventana al jardín. Trajo sus pertenencias del departamento. Cabían en 2 bolsas. Vivían de manera cálida y sencilla. Irina preparaba para doña Rosa avena por la mañana, no de sobre, sino de verdad, en leche, con una pizca de canela, como a ella le gustaba. Por las mañanas, doña Rosa bajaba a la cocina, se sentaba en la vieja mesa redonda donde solía desayunar con su esposo, y esperaba mientras Irina preparaba el té. Compraron tazas nuevas en el mercado, donde vendía una señora platicadora con dientes de oro. Doña Rosa eligió una con un gato pintado y dijo que el gato se parecía a Marcos Andrade, solo que más guapo. Irina tomó una blanca con girasoles azules, casi igual a la que había quedado en el departamento de Roberto. Discutían sobre noticias, comentaban las telenovelas que veían de noche en la sala. Doña Rosa refunfuñaba que los actores de hoy no saben actuar, e Irina se reía y decía que doña Rosa era demasiado exigente. En el jardín, Irina podó la bugambilia, recogió los mangos caídos, arregló el portón que rechinaba tan fuerte que se escuchaba desde la calle. De noche, doña Rosa enseñaba a Irina, no de manera formal, sin libros ni cuadernos, sino como se enseña en la vida, entre el té y la cena, entre una conversación sobre el tiempo y una discusión sobre los precios en el mercado. Le enseñaba a leer documentos, a encontrar cláusulas ocultas en los contratos, a no tener miedo de los funcionarios y a hablar con firmeza mirando a los ojos, aunque uno quiera desviar la mirada. 3 meses después, doña Rosa regularizó la casa como había soñado durante tantos años. No para los sobrinos que nunca habían llegado, no para la fundación de la que por poco se había salvado. La mitad de la casa sería un pequeño albergue de acogida temporal para mujeres mayores y solitarias, las que habían sido engañadas, desalojadas, abandonadas, que ya no tenían familia ni techo. Un lugar donde no habría miedo. El mismo lugar con el que Irina había soñado un día, y sobre el cual Roberto había dicho que no tendría ni cerebro ni contactos para realizarlo. La otra mitad quedó como vivienda, la casa de las 2. Doña Rosa le pidió a Irina que administrara el albergue. Ella estaba sentada en la mesa redonda de la cocina, giraba una cuchara entre los dedos y se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja que tenía miedo, que no podría. Doña Rosa extendió la mano sobre la mesa y cubrió la palma de Irina con la suya. Seca,
cálida, con las venas marcadas. Irinita, tú has cargado vidas ajenas durante muchos años. Todos los días, sin descanso, sin gratitud. Con una casa vas a poder, porque una casa no son paredes ni documentos. Casa es cuando alguien te espera con una taza de té y no tiene miedo de que te vayas. Roberto perdió el trabajo. La constructora se distanció de él desde la primera semana. Perdió la reputación en los medios profesionales. La historia se esparció rápidamente. Perdió a su esposa. Irina presentó el divorcio un mes después y Roberto no lo impugnó. El director perdió el cargo y se convirtió en imputado en un proceso penal. El asilo pasó a tener una nueva administración, e Irina, en su primer día como directora, se puso un traje sobrio, barato, comprado en una tienda común, pero que le quedaba como si hubiera sido hecho a su medida. Colgó en la puerta el letrero que ella y doña Rosa habían elegido juntas: Casa de Rosa, albergue de acogida temporal. Contestó la primera llamada, registró la primera solicitud y abrió la puerta a la primera mujer que esperaba en el escalón con una maleta y el rostro desorientado. De noche, Irina cruzó el pasillo de la parte de trabajo a la vivienda, se quitó los zapatos, los dejó junto a la entrada. Doña Rosa estaba sentada en el sillón junto a la ventana de la sala. En el regazo, un periódico. Al lado, el bastón. Afuera el jardín oscurecía, y los viejos árboles de mango se quedaban quietos como habían estado ahí desde hacía 10, 20 años. Irina cubrió las piernas de doña Rosa con una cobija. Puso en la mesita una taza de té, negro, cargado, media cucharita de azúcar, rodaja de limón en el platito. Doña Rosa la miró por encima de los lentes y dijo: «Entonces, hijita, cuéntame cómo estuvo el primer día». Irina se sentó a su lado y comenzó a contar. Afuera oscurecía, el jardín susurraba en el viento. De la cocina venía olor a pastel de manzana que Irina había metido al horno antes de salir. Dos mujeres estaban sentadas en la casa vieja, tomando té y conversando. No como cuidadora y paciente, no como conocidas del asilo, sino como familia. Esa que no se elige por sangre y no se formaliza en documentos, sino que se encuentra con el corazón. En un pasillo con una charola de medicamentos, en un cuarto con un árbol de mango en la ventana, en el preciso momento en que alguien decide que tú no eres nada, y tú por primera vez decides que eso no es verdad. Gracias por haber escuchado esta historia. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto simple, pero para nosotros hace toda la diferencia.